Muy buenas noches, Memo. Mi nombre es Alfredo y les quiero compartir una historia que me contó mi suegro, quien fue chofer de unidades de autobús, y esta la narró cuando recién empecé a andar con su hija. El señor fue chofer de autobús de esos que hacen ruta por los pueblos de la Sierra de Guerrero por más de 30 años, pero hace poco que se retiró. Para entender esta historia nos vamos hasta el año 2013 en un camino de terracería que estaba por Tlacotepec y una comunidad llamada El Naranjo. Esa noche, dice mi suegro, venía de regreso con el autobús medio vacío, pues llevaba a unos cuantos pasajeros que se iban bajando en los pueblitos siguientes. Ya era tarde, como a eso de las 11 más o menos, y de hecho mi suegro era la última salida que estaba dando servicio por las comunidades. Mi suegro conocía muy bien la ruta, pues tenía más de 10 años operando en ella, así que venía tranquilo, solo viendo al frente y haciendo su chamba regularmente. Esa noche, dice mi suegro, que era una de esas noches buenas, con una luna alta, grande, que iluminaba el camino de tierra por donde iba pasando, y no se escuchaba más que el motor del autobús y muy de vez en cuando algunos grillos del ambiente. Mi suegro tenía la vista muy bien puesta al frente cuando dice que algo se le atravesó. Muy apenas logró ver algo de reojo, como una sombra que salió de entre los arbustos muy rápido. Frenó con todo lo que pudo, pero no pudo evitar el golpe. El autobús se sacudió algo feo por el impacto de lo que él creyó era un animal nocturno que salió de la nada y se atravesó por el mismo camino. Por la velocidad en la que salió ese animal no logró ver exactamente a qué le pegó. Por un momento incluso dice que pensó que le había pegado a una piedra grande que rodó de arriba del cerro o en su defecto a un coyote. Después del impacto mi suegro frenó y bajó rápido, preocupado por el golpe que había recibido la unidad. Él caminó con linterna en mano y al caminar hacia la parte enfrente donde estaba el impacto, no solamente notó eso, sino también de paso vio lo que había atropellado. Fue ahí que se dio cuenta que no era un animal. A lo que él había arrollado era un hombre. Lo que mi suegro atropelló era un señor ya grande, con pelo blanco, flaco y completamente desnudo, que estaba tirado en la carretera de tierra. El tipo tenía el cuerpo lleno de lodo, como si hubiera estado revolcándose en el monte, y lo más extraño, dice mi suegro, era que el viejo tenía unas cicatrices bien raras y feas en la espalda, como si lo hubieran rasguñado con garras enormes y muy afiladas. En ese momento el corazón se le fue al suelo porque había atropellado a un pobre hombre. De inmediato revisó si respiraba y si tenía pulso, pero nada. Aquel tipo estaba muerto. Él tenía los ojos abiertos mirándose al cielo y la boca ligeramente torcida. Esa noche, dice mi suegro, que como no había testigos del hecho y como nadie más vio lo que ocurrió, lo primero que le pasó por la mente fue creer que bueno, si me meto en problemas, ¿quién va a mantener a mi familia? Esa no fue una decisión fácil, pero él regresó al autobús, tragó saliva y arrancó dejando el cuerpo del pobre hombre ahí tirado, pidiéndole perdón por lo que había ocurrido, pero al final de todo no fue su culpa. Él no lo arrolló porque quiso, sino simplemente se atravesó. Poco a poco se fue alejando del lugar de la tragedia y a cada cierto tiempo, cada que iba nervioso, volteaba por el retrovisor como esperando ver luces o algo. Pero lo único que escuchaba era el motor y el rechinido de las piedras bajo las llantas. Mi suegro se fue tranquilizando un poco, pero al paso de unos 15 minutos, algo se empezó a sentir extraño. El ambiente se puso pesado. En eso vio algo en el retrovisor del autobús y dice que notó una figura que venía muy lejana. Al principio pensó que era un perro o un burro que corría por la carretera en su dirección, pero no, pues dice que una cosa venía corriendo por la carretera detrás del autobús y lo que venía lo hacía tan rápido que no tenía siquiera sentido alguno. Por una razón rara, mi suegro dice que sintió mucho miedo, así que aceleró un poco más. Subió la velocidad todo lo que el camión daba por aquel camino de tierra, pero la figura que estaba detrás se acercaba más y más, y cuando ésta estuvo lo suficientemente cerca, las luces del autobús lo iluminaron mejor y fue ahí que mi suegro casi se desmaya del susto. Él dice que lo que venía detrás del autobús corriendo a una gran velocidad era el mismo viejo que había atropellado atrás.
Era el mismo cuerpo delgado, la misma cara, solo que ahora corría como un animal, con brazos que le colgaban hacia atrás y el cuerpo estaba agachado como si corriera en 4 patas, aunque solamente estuviera usando sus 2 piernas. Los ojos le brillaban en la oscuridad como si tuvieran fuego por dentro y tenía la boca abierta tan grande que sus dientes parecían colmillos. Mi suegro empezó a gritar del miedo, aunque no había nadie que lo oyera, ya que los pocos pasajeros venían dormidos y no se daban cuenta de lo que estaba pasando. En una de las curvas del camino, mi suegro se arriesgó y pisó poco más el acelerador. El autobús brincó entre las baches, pero él no pensó en siquiera detenerse. Solo quería dejar atrás esa cosa que lo venía persiguiendo. Después de unos minutos de carretera, se atrevió a mirar otra vez al retrovisor y dice que ahora, aquel hombre que lo venía siguiendo, ya no estaba. ¿Quién sabe a dónde se había ido? Si es que se había resignado de seguirlo, si es que se había cansado o si es que simplemente se había metido a las laterales en la hierba alta. Pero la cosa era que este ya no venía detrás del autobús. El camino siguió en silencio, pero el sudor le corría por toda la frente. Para entonces las manos de mi suegro le temblaban y estaba sudando a chorros a tal grado que parecía que recién había salido de bañarse. Cuando llegó a la siguiente comunidad, se bajó del autobús como pudo y se echó un balde de agua en la cara, aunque no quiso contarle a nadie. Solo siguió la ruta como si nada, pero por dentro sentía que algo lo estaba observando. Pasaron días antes de que se atreviera a decirle a alguien lo que había vivido aquella noche. La gente que lo escuchó le dijo que quizás él no había atropellado a un hombre, sino que había atropellado a un nahual. Por un largo tiempo mi suegro dice que tuvo sueños con el viejo corriendo detrás del autobús. Para que pudiera dejar de tener estas pesadillas, tuvo que ir con una curandera para que le hiciera limpias y lo curara del llamado mal de ojo, porque en efecto, aquello que vio lo asustó tanto que lo dejó un poco loco. Desde aquella fecha y después de aquella limpia, ya no vio ese nahual nunca más por aquella carretera, ni a nada extraño, aunque dice, él cree que él sigue vivo, pues ese golpe que lo dio simplemente lo hizo enojar y por eso lo estuvo persiguiendo toda la carretera. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Esto que les cuento ya tiene casi 15 años que pasó y le sucedió a mi compadre Gilberto, quien es un viejo lobo de mar en eso de la manejada en carretera. Esta historia me la contó hace ya un buen tiempo, pero creo que es digna de ser contada en este medio y ojalá sea tomada en cuenta para que salga en el canal y la gente pueda escucharla. Este relato le pasó en la sierra de Oaxaca, cerca del tramo entre San Pedro del Alto y Santa Catarina Joquila en el año 2011. Por lo que me cuenta mi compadre Gilberto, dice que era una noche de esas con la neblina bastante baja, como si alguien la aventara desde el mismísimo cielo. Aunque bueno, eso es algo común por esa zona, ya que por temporada la neblina suele ser muy abundante. Mi compadre venía manejando un autobús medio vacío, de esos que suben y bajan gente por caminos de tierra. De hecho, aquella tarde ya medianoche llevaba únicamente 5 pasajeros y casi llegaba al último pueblo cuando, al dar la vuelta en una curva bastante cerrada, vio algo que le pareció un tanto extraño. Eso se trataba de 4 hombres parados en medio de la carretera. El hecho de ver a esos hombres tenía 2 cosas muy extrañas. La primera era que en ese lugar no había casas, no había pueblos y mucho menos era una parada o punto donde subieran los pasajeros. Sin embargo, la segunda cosa era lo que lo hacía más extraño. Mi compadre dice que estos 4 hombres eran altísimos, blancos como la misma cal y muy flacos, tanto que parecían albinos y estaban ahí nada más parados sin moverse, como si todo el tiempo hubieran estado esperando el autobús de mi compadre. Esos hombres le hicieron una señal medio rara, a lo que él entendió que le estaban pidiendo subir al camión. Al ser pasajeros, por así decirlo, no le quedó de otra que frenar y dejar que estos 4 hombres subieran.
Cuando él los vio dice que por un segundo pensó que eran extranjeros, tal vez europeos porque no parecían siquiera de México. Los 4 subieron sin decir mucho. Llevaban ropas blancas, limpias y muy secas, aunque era raro porque afuera estaba lloviendo desde hace un rato. En cuanto subieron cuenta que uno de los hombres le dijo algo en español muy cortado. Juquila, vamos por favor. Su acento era raro, algo que en su momento le hizo creer que sí, esos 4 hombres eran extranjeros que andaban por la zona viajando hacia Juquila. Después de eso todos se sentaron justo al fondo y por su parte mi compadre siguió manejando tranquilamente, pero la lluvia empezó a pegar con más fuerza pues de un momento a otro se soltó un aguacero de aquellos. Allá en la sierra cuando llueve no es cosa sencilla pues el camino de tierra se convierte en lodo y en cuestión de segundos se vuelve imposible pasar para los camiones pesados. Como pudo, mi compadre manejó en medio de la noche, de la lluvia y del lodo cuando justo antes de una bajada el autobús patinó y se quedó atorado. Para mala suerte de mi compadre, las llantas traseras ya no daban sin importar qué tanto maniobrara. El compadre se bajó intentando ver si podía colocar piedras así poder lograr algo de tracción, pero nada más, no había nada que hacer, ya que estaba sumamente atascado sin opción siquiera de poder salir de aquel lugar. Los pasajeros empezaron a quejarse e incluso algunos decían que tal vez pasarían la noche ahí, ya que estaban lejos de algún poblado y la ayuda no vendría hasta el amanecer siguiente. Mi compadre estaba preocupado ya que no había señal telefónica y en esa zona ni siquiera al pensar que alguien pasara esas horas y más con la lluvia. Fue entonces cuando uno de los hombres blancos se levantó y caminó hacia el frente del autobús. Este le puso la mano al hombro al compadre y le dijo lo siguiente: Maneja, nosotros ayudamos. Mi compadre no entendió al principio nada, pero ese hombre blanco en ese momento señaló hacia los otros 3 de sus amigos que ya estaban agachados tocando el suelo del autobús con ambas manos. Yo no sé por qué lo hice, tal vez por miedo o por curiosidad, pero pisé el acelerador y fue cuando todo empezó, dijo mi compadre. El motor rugió como si estuviera nuevo, pero lo raro fue que el autobús empezó a andar al frente como si nada estuviera atascándolo. Ya no se sentían los baches, ni los brincos, ni el lodo, nada. Era como si flotara, como si el piso ya no existiera y estuviéramos volando bajito, dijo él. Con esa exactitud mi compadre describió lo que sentía mientras manejaba aquel autobús. Si eso ya era muy extraño, eso no era todo lo que pasó en aquel momento, pues en algún instante él volteó hacia los espejos laterales y vio algo aún más raro. Desde los espejos retrovisores alcanzó a ver un resplandor azul, como una neblina eléctrica que por una razón rara estaba envolviendo todo el vehículo, y este resplandor parecía salir de las manos de esos hombres que estaban agachados tocando el piso del autobús. En ese momento todo se iluminó, aunque afuera seguía lloviendo fuerte. Sin saber cómo, de qué manera, pero avanzaron hace unos 20 minutos, hasta que la terracería se terminó y empezó a ver pavimento cerca de la ranchería que se llama El Vidrio. Apenas tocaron el asfalto, los hombres quitaron las manos del piso al mismo tiempo y asimismo, esa misteriosa aura azul desapareció y el autobús volvió a moverse normal, como si nada hubiera pasado. Los 4 se levantaron y uno de ellos le dijo en un español bastante cortado: aquí, gracias. Lo que mi compadre entendió era que iban a bajar en aquel lugar. Él detuvo el autobús, abrió la puerta y después dejó que los 4 hombres blancos bajaran. Ellos lo hicieron en silencio, sin voltear, y cuando pusieron un pie fuera del camión la lluvia también paró. Mi compadre se quedó viéndolos desde el espejo y dice que esos hombres caminaron hacia un camino que se perdía en el monte y luego de unos cuantos segundos ya no se vieron más, todo se volvió oscuridad. Al contar esta historia a mi compadre se le encogen los hombros y dice: No sé qué eran, pero no eran normales. Tal vez eran extraterrestres o algo peor. Para él esos 4 hombres tenían el poder de hacer levitar cosas y esa noche lo hicieron con su autobús.
Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Siempre pensé que mi papá exageraba las cosas solamente para asustar a mis hermanos y a mí. Desde que éramos pequeños nos contaba historias de terror que según él le habían pasado en sus años como chofer de autobús, pero que con el paso del tiempo creo no eran cuentos. Pensaba que eran inventos suyos para que me portara bien o para presumir en las reuniones con la familia y amigos, pero hubo una historia que me contó una noche ya entrados en confianza que para él es la peor de todas, y la quiero compartir en este momento para que muchos, todos puedan escucharla, pues les puedo asegurar que en este canal han escuchado relatos muy parecidos a este, y no quisiera que pasara desapercibido lo que mi papá vio aquella noche. Todo ocurrió en el año 2007 en una carretera de Sonora, una que específicamente va del tramo que va de Caborca hacia Altar. Esa zona ya de por sí es bien solitaria de noche, ya que se trata de pura recta, puro desierto sin postes de luz, nada más que la luna alumbrando, si es que se le puede ver así, ya que en muchas ocasiones ni siquiera la luna se aparece, dejando todo en completa oscuridad por muchos kilómetros. Aquella noche mi papá venía manejando un autobús de pasajeros como a eso de las 2 de la mañana más o menos. Llevaba unas 10 personas a bordo, las cuales todos iban dormidos menos él, claro, mismo que iba con la radio bajita y tomando café de un termo viejo para no dormirse. El viaje era tranquilo, sin contratiempos, pero un poco más adelante notó que sobre la carretera apareció una sombra negra muy grande. Al principio pensó que era una nube bajita o una mancha rara provocada por el clima, y esto lo creyó porque la luz de la luna la hacía ver como si flotara a varios metros sobre el asfalto. A medida que se fue acercando, la sombra no se movía ni cambiaba de forma. Era como si estuviera esperando que el autobús de mi papá llegara hasta donde estaba ella. Eso lo puso un poco nervioso, pero no frenó, ya que aunque no supiera qué era, no se podía dar el lujo de frenar en medio de la noche. Así que solo bajó un poco la velocidad y siguió avanzando. Entonces, y justo cuando el autobús estaba por pasar debajo de esa sombra que se suspendía en el aire, todo se oscureció. Era como si alguien hubiera apagado la luz de la luna. Me dijo mi padre que él tenía ese presentimiento porque no se veía nada, ni el camino, ni los arbustos al borde, ni el tablero del autobús. Fue como si una cortina negra lo hubiera cubierto por completo. El motor seguía encendido, pero sentía como si el camión se hubiera metido a un túnel que no estaba ahí antes, pues aquella sombra o lo que sea que estuviera flotando encima del autobús estaba bloqueando la luz de la luna que estaba esa noche. Cuando la cosa parecía que no podía ser más extraña, mi padre escuchó un sonido seco sobre el techo del autobús, algo muy parecido como si alguien hubiera caído arriba del techo. Aquello era tan pesado que el vehículo se sacudió y después se escuchó un chillido. Bueno, no, más bien era un graznido como el de un ave, pero mucho más fuerte, más grave y más feo. Cuando le escuchó eso, dice que le retumbaron los huesos. Trató de mirar por los espejos, pero no se veía nada. Todo afuera estaba completamente oscuro. Solo se escuchaban los pasos pesados de algo arriba del techo, y sentía como una cosa se movía de un lado a otro, como si estuviera tratando de buscar algo, como si estuviera tratando de llevarse el autobús. De repente, y para miedo de mi padre, dice que el autobús empezó a inclinarse de un lado. Lo que sea que estuviera arriba se había aferrado al techo y estaba tratando de levantar todo el autobús. Por un momento mi padre dice que notó que sí, aquella cosa sí lo estaba levantando y quizás no era mucho, pero sí lo suficiente como para que las llantas de atrás rechinaran como si quisieran despegarse del suelo. Los pasajeros comenzaron a despertarse asustados por aquel movimiento tan brusco. Algunos asomaron por las ventanas y fue ahí cuando empezaron los gritos. Todos decían lo mismo, que había un ave enorme encima del camión. Una señora gritaba que tenía garras del tamaño de un hombre. Otro pasajero decía que había visto un pico largo y curvo.
Mi papá pisó el acelerador con todas sus fuerzas, haciendo que el autobús rugiera y empezara a tomar más velocidad. Esa cosa que estaba arriba de ellos resistía, pero eventualmente perdió el equilibrio y cayó hacia un lado. El camión se tambaleó, pero siguió adelante gracias a la destreza de mi padre. Es más, él no frenó e iba a más de 100 kilómetros por hora, con las manos sudándoles aferradas al volante, pero no podía por nada del mundo siquiera pensar en detenerse. Los pasajeros estaban en pánico, unos rezaban, otros lloraban, algunos solo miraban por las ventanas esperando a que esa cosa se fuera. Tras unos 10 minutos después, justo cuando pensaban que ya se habían liberado de aquella cosa, de aquella ave, esta los volvió a sujetar otra vez. Pero esta vez, a diferencia de la pasada, los pasajeros y mi padre pudieron ver mejor qué era esa cosa que los estaba atacando. En efecto, eso que estaba afuera y trataba de alzar el bus sí era un ave, pero no un ave cualquiera. Era una gigantesca, una con alas de murciélago, pero que no tenía plumas. Su cuerpo era alargado y su cuello largo como el de un reptil. Tenía un pico enorme y sus ojos brillaban con un tono rojizo que daba mucho miedo. Aquella ave se adelantó volando por delante del autobús, lo sobrepasó por arriba y descendió frente al camino, pero justo antes de tocar el suelo desapareció. Salió volando hacia un costado y por la negrura de la noche nadie vio para dónde se fue. Simplemente pareció desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Mi papá frenó lentamente pero sin detenerse. Estaba completamente aterrorizado y temblando del miedo, pero aún así nunca pensó en detener el autobús en un solo segundo. Solamente bajó la velocidad y siguió hasta llegar al altar, donde los pasajeros se bajaron en silencio sin decir una sola palabra. Solo uno, una señora mayor, se acercó a él y le dijo: Esa cosa no era un animal de ahorita, chofer. ¿Y sabe por qué? Yo vi uno igualito en un libro de hace mucho tiempo cuando iba a la escuela. Eso era un pterodáctilo. Uno de esos dinosaurios voladores, pero mucho más grande y más feo. Ahora ven por qué les dije que eso que vio mi padre es algo que muchos han dicho ver en las carreteras del norte. Un pterodáctilo. Hay muchas historias de personas que cuentan que han visto a uno de estos animales prehistóricos volando por las sierras y las planicies. Y según mi padre, aquel dinosaurio sigue vivo y sigue volando a día de hoy. ¿Cómo es que logró sobrevivir todo este tiempo? ¿Quién sabe? Pero de que existe un pterodáctilo en la parte norte de México, eso sí es real. Muy buenas noches a toda la querida comunidad de SH. Mi nombre es Victoria y mi esposo es chofer de autobús comercial desde hace ya mucho tiempo. Él no es mucho de hablar de lo que ve en las carreteras, no porque no crea, sino más bien porque dice que no es bueno llamar o invocar cosas que no entiendes, y más en su caso que se la vive en las carreteras todos los días y a todas horas. En todo caso, de vez en cuando suele contarme cosas que le han pasado. Sobre todo lo hace cuando en verdad ve sucesos muy turbios. Bueno, primero que nada, mi esposo es chofer de autobús en el norte de Veracruz, entre Papantla y varios pueblos más pequeños metidos en la sierra, y esto le pasó en el año 2015. En ese tiempo lo habían contratado hace poco y como era nuevo le tocaba cubrir los turnos pesados, los que nadie quiere y que solo se los dejan a los de nuevo ingreso a forma de novatada o de castigo. Una noche le dieron las instrucciones de una nueva ruta nocturna que supuestamente estaban probando. Le dijeron que tenía que pasar por 2 pueblos antes de regresar a la terminal, ya que andaban ampliando el recorrido para llegar a más comunidades y como tal, el primero de los primeros en hacer ese recorrido sería él y otro compañero suyo. El problema es que ese recorrido en el caso de mi esposo le tocó hacerlo de noche, algo que complica todo. A mi esposo le marcaron los puntos en un papel, pero no le dieron ni mapa ni GPS, solo nombres y referencias que no ayudan mucho. Referencias como: Cuando veas un árbol seco, ve a la izquierda.
O cuando el camino se haga de piedra empieza por la parte derecha. Todo mal, dice él, pues las referencias eran muy ambiguas y más para alguien que tenía poco de empezar aquel trabajo. Era ya algo noche cuando mi esposo salió por la última corrida. Él precisamente salió de Papantla con el autobús medio vacío y bastante normal todo. Al principio todo muy bien. Pasó por el primer pueblo como estaba indicado en las instrucciones. Recogió 2 pasajeros y siguió manejando. Pero cuando llegó a una bifurcación en el camino ya no estaba seguro si debería irse a la izquierda o a la derecha. La noche no dejaba ver mucho y como no había señales de teléfono, decidió seguir recto por una vereda de terracería poco marcada que parecía conectar con otras carreteras. Pensó que si seguía avanzando tarde o temprano encontraría un cruce o una señal, pero no fue así. En vez de eso no encontró ni casas ni luces. Se fue metiendo más y más entre los árboles hasta un camino que se volvió estrecho y lodoso, donde apenas si podía entrar su autobús. Ahí fue cuando empezó a sentir que algo estaba muy mal. El silencio se volvió muy raro. Se convirtió todo en un silencio total, sin siquiera grillos en la noche. Solo se escuchaba el motor del autobús y muy de vez en cuando el crujir de ramas sobre el techo por lo bajo que estaban estas, y fue en ese preciso momento que todo pasó. Primero fue una luz entre los árboles, luego otra y otra más. Mi esposo pensó que estaba viendo luciérnagas, pero cuando avanzó un poco más se dio cuenta que eran llamas naranjas como de antorchas que estaban en medio del bosque, en medio de la nada por aquel camino solitario. Mi esposo se detuvo por unos segundos, apagó la música del autobús y bajó un poco la ventana sintiendo que lo que escuchó le heló la sangre. Afuera en plena noche se escuchaban voces de hombres cantando algo raro como un rezo pero en otro idioma, algo gutural, ronco que no se le entendía para nada. Las luces que había visto antes se movían en fila, como una procesión de más de 20 hombres con antorchas, vestidos todos con túnicas oscuras muy largas que le cubrían los pies y capuchas que les cubrían la cabeza. Todos caminaban lento entre los árboles, con antorchas levantadas, y al menos en ese momento no parecían haber notado el autobús de mi esposo. En ese instante mi esposo no se movió. Estaba paralizado viendo aquella escena con las luces apagadas para no llamar la atención de aquellos tipos. Pero en un descuido uno de los hombres giró la cabeza hacia el autobús haciendo que ahora sí pudieran notarlo. Ese tipo señaló con la mano hacia el autobús de mi esposo y gritó algo que los otros repitieron como un eco. En ese preciso momento todos esos tipos locos empezaron a correr hacia el camino en dirección al autobús. Fue ahí cuando mi esposo reaccionó y encendió las luces. Pisó el acelerador con todo lo que pudo y el autobús empezó a moverse entre baches y ramas muy grandes. Por su parte, aquellos hombres encapuchados corrían detrás, saliendo de entre los árboles como una plaga. Algunos llevaban antorchas, otros no, pero el caso es que eran bastantes y se multiplicaban a cada minuto. Pero eso sí, dice mi esposo que corrían rapidísimo, era casi como si flotaran. Algunos intentaron alcanzarlo por los costados, pero él no se paró. Solo miraba por el retrovisor y veía las túnicas agitándose, sus rostros ocultos y esas llamas naranjas reflejadas en los vidrios. Después de unos minutos que le parecieron eternos, la terracería terminó y el camino se convirtió en asfalto. Por mera suerte había llegado a un tramo conocido cerca de un rancho donde a veces bajaba pasaje. Miró por última vez por el retrovisor y dice que vio cómo esas extrañas luces ya no quisieron seguirlo. Se detuvieron y mejor regresaron hacia la oscuridad, como si volvieran y supieran que habían perdido a su presa. Cansado y asustado llegó a la base con las manos entumidas al volante, pero no dijo nada. Solo dejó el autobús estacionado y se fue para la casa. Recuerdo muy bien que mi esposo estuvo callado por 2 días hasta que después me lo contó todo, y fue como si se quitara un peso de encima. Nunca supo quiénes eran esos hombres ni qué estaban haciendo ahí, pero lo que sí dijo fue que no eran normales. Eran personas como tú y como yo. Repetía varias veces.
A lo que hemos llegado como conclusión es que sin querer mi esposo en aquella ocasión se había metido en una zona muy oculta entre el bosque donde hacían rituales, o eso creemos, y al menos se encontró con una secta. Hola querida comunidad de Cuenta Historias, es un placer poder enviarles uno de mis relatos, una de las varias cosas que me ha tocado vivir en carretera. Tengo años en esto de manejar buses de noche y créanme que uno se acostumbra a todo lo que ve en las carreteras, a la lluvia, a los animales cruzando por ella, gente rara que te encuentras, hasta borrachos que se suben en medio camino. Pero lo de esa noche, eso no se me va a olvidar nunca. Esa vez me tocó cubrir una ruta que va de Santiago hasta Sana, que es un corregimiento aquí en Panamá. En esa ocasión recuerdo que salí tipo 10 de la noche. La distancia que había para el destino no era muy larga, pero a esa hora y con la lluvia que estaba cayendo todo se vuelve mucho más peligroso y el trayecto mucho más delicado. En esa noche iba con pocos pasajeros. La mayoría se bajaron en los primeros pueblos, en La Peña, La Soledad. Así que ya casi llegando a Las Huacas, el bus iba prácticamente vacío. La lluvia caía con mucha fuerza, de esas que ni el limpiaparabrisas puede con ella, y para colmo vi una neblina muy espesa, de esas que se te meten en los faros y no te dejan ver prácticamente nada. Hay ocasiones que pareciera que cuando manejas uno siente que va metido en una nube de tan blanco y espeso que se vuelve la neblina, y aquella noche era muy parecido a esto. Debido a todo lo intenso, iba con las manos firmes al volante, los ojos fijos en la carretera, cuando de repente vi una figura parada bajo el techo de una parada vieja que ni nombre tenía. Esa parada estaba justo antes de la famosa curva del diablo, como le dicen los del pueblo, a una zona muy conflictiva porque en esa curva han pasado muchos accidentes fatales. Como ya era tarde cuando vi a esa persona ahí parada sola en medio de la noche y bajo la lluvia, me pregunté si podía ser un loco que esperaba al bus. Pero bueno, uno no puede dejar a la gente botada en la carretera así nada más. Se entiende que todos tenemos necesidades que nos hacen salir a diferentes horas en busca de transporte. Bajé la velocidad del autobús, me orillé y abrí la puerta, y el hombre subió sin decir una sola palabra. Por lo que recuerdo de ese tipo, este era muy delgado, de estatura media, llevaba un saco oscuro muy mojado y un sombrero que apenas le dejaba ver parte de la cara. El tipo se sentó justo detrás de mí, en ese asiento que queda justo detrás del chofer del autobús. Lo que se me hizo raro es que ese hombre no traía maletas, ni bolsa, ni paraguas, nada, viajaba muy solitario esa noche. De esa manera pasaron como 5 minutos en silencio. Yo seguía concentrado en la carretera cuando en eso, el hombre me habló con una voz grave pero muy tranquila. Señor, baje la velocidad por favor. Ya viene una curva muy peligrosa más adelante y es mejor que no vaya rápido. Yo me quedé callado un momento y pensé, ¿y de dónde salió que me quiere dar lecciones de cómo hacer mi trabajo? Yo conozco esa carretera como la palma de mi mano. Esa curva, aunque es peligrosa, no era la primera vez que la pasaba yo, así que sabía la fama que tenía y lo complicado que podría ser de noche. Por lo cual no presté mucha atención a lo que me dijo el pasajero, pero igual sí bajé un poco la velocidad, por respeto y por precaución. Seguimos avanzando y al poco rato el tipo volvió a hablarme, ahora con mucho más insistencia, más lento todavía. Baje la velocidad porque la curva está muy fea esta noche y no se vaya a accidentar. No sé por qué, pero su voz me puso nervioso. Había algo en ella, un no sé qué, que a pesar de que no conociera a ese tipo le tenía que hacer caso. Así que lo hice y bajé más la velocidad aquella noche. A duras penas íbamos a 30 km/h si no me equivoco, y fue lo mejor que pude haber hecho. Ya apenas tomando la curva, el bus se patinó rápido. El volante se me fue un poco y sentí como el bus se me deslizaba sobre el pavimento mojado. La lluvia había formado una capa traicionera y la neblina no dejaba ver los bordes del camino.
Por un segundo pensé que nos íbamos a ir a un barranco. Juro por mi madre que pensé que ese era mi final, que todo el autobús iba a terminar en el fondo o estrellado contra alguna roca o en árboles que estaban por ahí. Sin embargo, no pude dejar las cosas por perdidas, así que apreté el volante con fuerza, frené con cuidado y logré enderezarlo. El bus se tambaleó un poco, pero lo controlé justo antes de que saliera de la carretera. Con el corazón casi que se me salía del pecho y con la cara pálida del susto, unos metros más adelante detuve el motor para calmar los nervios y preguntarle a los pocos pasajeros si es que estaban bien. Respiré profundo. Me fui tranquilizando y cuando estaba un poco más relajado, el hombre que estaba detrás de mí se puso de pie y me dijo que por favor abriera la puerta porque él bajaba en ese lugar. Yo volteé con sorpresa, ya que el lugar donde estábamos y donde pidió bajar aquel hombre, no había nada. No habían casas, no había luces ni caminos, solo monte y lluvia. ¿Aquí? ¿Estás seguro? Le pregunté. El hombre asintió con la cabeza. Sí, aquí está bien. Aquí bajo yo. Curiosamente y todavía medio temblando del susto, le pregunté una cosa antes de irse. Muchas gracias por lo de la curva, pero dígame, ¿cómo es que sabía que esta noche estaba más peligrosa que las anteriores? ¿Será que usted vive por acá o cómo sabía exactamente las condiciones de ese lugar? El tipo me miró por fin a la cara. Tenía una expresión serena, pero sus ojos eran ojos muy tristes. Fue entonces que me dijo algo que me heló la sangre. Lo sé porque yo me accidenté aquí hace 7 años y fallecí en esa curva una noche al igual como esta que estaba muy lluviosa. Les juro, comunidad de cuenta historias, que yo me quedé mudo al escuchar aquello. No pude decir nada. Después vi cómo el hombre bajó del autobús sin apuro. Caminó tranquilo por el camino de lodo, pero mientras se alejaba, empezó a desdibujarse. Era como si la lluvia se lo fuera tragando. Se volvió cada vez más borroso hasta que simplemente desapareció entre la neblina, así como si nunca hubiera estado ahí, como si fuera un fantasma. Me quedé un buen rato sin moverme, solo el sonido de la lluvia cayendo en el techo en el bus y mis manos temblando en el volante eran lo único que recuerdo mientras trataba de asimilar todo aquello de esa noche. Cuando por fin reaccioné, puse el bus en marcha y seguí el camino. Por suerte ya no llovía tan fuerte y ya no había tanta neblina, y aún así, yo estaba muy asustado. Sentía como si hubiera visto lo peor del mundo, porque aunque no sé si alguien me crea, estoy convencido que esa noche un fantasma me salvó la vida. Un alma salió a socorrer a todos los pasajeros y a mí para que no tuviéramos el mismo destino que él, y eso se lo agradezco. Desde ese día, cada vez que paso por esa curva de noche, bajo la velocidad por si las dudas, y aunque nunca más he visto a ese hombre en la carretera, le doy las gracias y una oración por lo que hizo por nosotros esa noche. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Llevo más de 20 años manejando buses de noche por las carreteras de toda Colombia. En todos esos años he visto animales cruzando de noche, gente muy rara, brujas que se dicen se aparecen en los espejos retrovisores, hasta militares fantasmas en zonas de monte cerrado. Pero lo que me pasó esa noche fue muy distinto, algo que todavía no logro entender del todo y que me dejó con la piel helada hasta el día de hoy. Esto me ocurrió hace 2 años aproximadamente, pero lo tengo fresco en la cabeza como si hubiera sido ayer. En aquella ocasión me tocó hacer la ruta desde Neiva hasta San Vicente del Caguán, con parada final en un caserío que queda metido en Manigua. Salí a eso de las 9 de la noche si no me equivoco, con el bus casi vacío ya que a esa hora hay muy poca gente que viaja por la zona, y menos en temporada de lluvias. La carretera estaba muy solitaria,
oscura y con algo de neblina, y por si fuera poco, la vía no estaba en las mejores condiciones. A veces tocaba bajarse casi a tientas para pasar charcos, huecos, hasta ramas caídas, pero uno ya sabe cómo es eso. Ya tenemos mañas para poder surcar aquellos caminos tan complicados. La cosa es que yo iba muy tranquilo, escuchando la radio del camión, cuando después de pasar una curva como eso de la 1 de la mañana, me encontré con algo que me hizo apretar el freno de un solo golpe. En mitad de la carretera, justo donde hay muy poca luz, donde no hay señal telefónica ni casas cercanas, había un grupo de hombres parados como si nada. Aquellos, por lo que recuerdo, eran como 6 o 7. Todos vestían con ropa de campo, camisas de manga larga, pantalones embarrados, sombreros volteados y algunos tenían machetes en la mano. A pesar de tener esa arma en la mano, no parecían armados fuertemente ni violentos, pero se veían un tanto extraños, muy callados, quietos como estatuas. Cuando los vi en ese lugar pensé que era algún tipo de retén comunitario, algo de esos que hacen en los pueblos cuando hay problemas de seguridad en ellos. Debido a todo eso bajé la velocidad, me orillé un poco y abrí la puerta con cuidado para ver qué era lo que buscaban y qué estaba sucediendo como para que ellos estuvieran en medio de la carretera haciendo eso. Buenas noches, les dije con tono amistoso. ¿Todo bien, señores? ¿O a qué se debe el bloqueo de la carretera? Uno de ellos, el que estaba justamente en el centro del grupo, se me acercó muy despacio, pero cuando lo hizo me di cuenta que este no caminaba como la gente normal, como que se deslizaba más que dar pasos. Este hombre tenía un rostro serio, casi inexpresivo, y cuando me miró y me habló con voz gruesa fue casi intimidatorio. No es nada grave, amigo. Nada más andamos cuidando el camino. Y veo que usted también está trabajando. La verdad, nosotros somos muy celosos de quien pasa por nuestras tierras, pero usted lo vamos a dejar pasar esta noche. Y eso es porque esta noche estamos de buenas. Así que siga su camino, pero no se detenga y trate de no ver para atrás. Yo me quedé un segundo en silencio. ¿Estamos de buenas? ¿Cómo así? Fue una frase tan rara que no supe ni siquiera si era un chiste o me estaba amenazando, pero por respeto y algo de susto solamente atiné a decirle: Muchas gracias, patrón. Gracias por la recomendación y que Dios me los bendiga. Después, y como alma que lleva al diablo, metí primero y pasé despacito entre ellos. Eso sí, nadie se movió, ni un solo gesto, todos quietos como si fueran una piedra. Y es aquí donde la cosa se vuelve más fea. Apenas había pasado unos 20 metros, cuando por curiosidad miré por el espejo lateral, y al hacerlo, no vi a nadie, ni a un solo de esos campesinos que estaban parados donde yo recuerdo haberlos visto. La carretera estaba totalmente vacía, así que frené un poquito y me incliné para ver mejor qué estaba pasando. ¿Sería acaso que me estaba volviendo loco? Pues yo recordaba haber visto a esas personas. Pero entonces, por el espejo retrovisor del lado derecho, vi algo que no debería de estar ahí. El hombre que me había hablado seguía ahí parado, pero ahora se veía diferente, más alto, como si hubiera crecido varios metros. El sombrero se le había caído y su cuerpo entero parecía arder en llamas, pero no como fuego normal. Era un fuego raro, como lento, como si lo envolviera sin quemarlo. Su piel no se derretía, sus ropas seguían ahí, pero el fuego salía de adentro, como si ese hombre fuera el fuego mismo. Yo me paralicé del susto y no sabía si frenar, acelerar o qué rayos hacer, ya que había volteado y eso era algo que el hombre me dijo que no hiciera. El aire se puso muy helado dentro del autobús y el motor empezó a sonar como si se ahogara por dentro. Una parte de mí quería mirar para atrás, saber qué era eso, pero otra más, la más viva, me gritó que no debería de mirar. Así que solté el freno, bajé la velocidad y empecé a rezar en voz baja. Un Padre Nuestro, después un Ave María, lo que se me viniera a la cabeza. Solo pensaba en salir de ahí y no quedarme parado en esa parte de la carretera.
Las manos me sudaban y el volante me temblaba, pero seguí derecho sin atreverme a mirar atrás otra vez. No volteé ni una sola vez, tenía tanto miedo de hacerlo, pues sabía que lo que había visto no debía de hacerlo. Después de unos cuantos minutos sentí como si algo se despejara, como si una sombra pesada se levantara del camino. Incluso el aire volvió a una temperatura normal y el motor del autobús ya no estaba tosiendo, ahora empezó a sonar muy bien, como regularmente lo hacía. Llegué al caserío como a eso de las 3:00 de la noche. Recuerdo que al llegar ni bajé a tomar un café ni saludé a nadie. Me metí derecho al cuarto donde descansan los choferes y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Solo respiraba y pensaba qué era eso que había visto, qué era eso tan raro que vi en el camino y por qué eso se me hacía tan paranormal. Al día siguiente, un señor mayor que vive por toda esa zona me escuchó contarle esto a mis compañeros y él me dijo algo que a día de hoy no puedo olvidar. Dice que por ese tramo del camino a veces aparece el mentado hombre del monte. Este tipo es una clase de espíritu viejo, un alma mala que se disfraza de campesino y prueba a los que cruzan sus rumbos. Si lo saludas con cortesía y no lo retas, este te deja pasar, pero si le contestas feo o le respondes mal, es ahí que no sales entero. Él te hace tener accidentes feos en la carretera, donde casi siempre hay gente fallecida. No sé qué tan cierta puede ser esta historia, pero yo sí la creo, porque esa noche puedo jurar que sí vi esa cosa, que sí vi ese ser que se dice es el hombre del monte. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. He manejado por más de 30 años en la misma ruta de autobuses. Desde que era joven me acostumbré al desierto, al calor, a los pueblos perdidos de Nuevo México, lugares donde toda la vida he manejado y he vivido. Para estas alturas no hay mucho que me sorprenda en las carreteras. Me sé cada curva, cada desvío, cada gasolinera y dinar de paso, o al menos eso pensaba. La historia que les cuento me sucedió hace 7 años. Y hasta ahora es lo más inexplicable que puedo decir me ha ocurrido. Espero que cuando la escuchen puedan darme la razón y no pensar que estoy loco. Aquella era una ruta sencilla, de esas que haces con los ojos cerrados se podría decir. Llevaba un grupo pequeño de pasajeros desde Las Cruces hasta Deming y después seguiría a Tucson en Arizona. Salimos cerca de las 11 de la noche. Esa noche en lo particular no hacía frío, pero el aire estaba seco y algo raro por así decirlo. La luna no se veía muy bien y el cielo estaba cubierto por una neblina baja, como si el desierto se hubiera metido dentro de una nube. Una rara sensación y un raro fenómeno que pocas veces pasa en el desierto. Así pasaron unas 2 horas y ya metidos en medio de la absoluta nada, el marcador de gasolina empezó a bajar más rápido de lo normal. Eso me sorprendió porque yo siempre cargo combustible antes de arrancar cada viaje, pero algo andaba mal aquella noche. El medidor marcaba rojo y eso era signo que me estaba quedando sin combustible salvo por la reserva, y si esta se terminaba nos íbamos a quedar en medio de la nada. Fue entonces que la vi. Se trataba de una gasolinera iluminada en medio del desierto que tenía un letrero de neón rojo que decía Gas, Snacks, Ruta 90. Lo raro de todo eso es que yo no recordaba haber visto esa estación antes, y eso que esa parte del camino la conozco al revés y al derecho. Es más, ni el GPS la marcaba, pero ahí estaba, y el tanque de gas ya pedía auxilio, así que no me quedaba de otra que detenerme y cargar gas apresuradamente. Entré al estacionamiento, un lugar que pude ver rápido estaba muy limpio. Demasiado limpio diría yo. Las paredes estaban pintadas de blanco. Los surtidores eran antiguos pero brillantes, como si estuvieran recién instalados. En cuanto bajé algo medio escalofríos, no se escuchaba nada.
ni el viento, ni siquiera el zumbido de la luz del letrero que luego es algo incómodo por las noches cuando se tiene que prender. Todo era un silencio total, como el de un estudio de grabación, de esos que no dejan pasar un solo ruido. Un silencio que a la larga te vuelve loco, yo creo. Después que llegué y me estacioné en la gasolinera, uno de los pasajeros, un señor con gorra, bajó del autobús, ya que él quería estirar las piernas y comprar algo en la tienda de la gasolinera. Caminamos justo hasta la tienda. Adentro les puedo decir que olía raro, como humedad vieja mezclada con perfume barato. Los estantes estaban llenos de productos con marcas desconocidas, sodas llamadas Fristy, papas Franchos, chocolates con nombres que yo podría decir estaban en otro idioma. ¿Dónde demonios estamos? Preguntó el pasajero incómodo que bajó conmigo. Detrás del mostrador había un hombre delgado, algo pálido, de uniforme gris que sonría muy alegremente. Supongo que era por la atención a clientes o no sé por qué la sonrisa fingida. Buenas noches, pago por el tanque lleno. Le dije a la vez que le pregunté dónde era que estábamos, ya que no recordaba esa gasolinera y no sabía exactamente en qué parte del trayecto íbamos. Buenas noches, claro. Bueno, ustedes están en North Skymore, solo a 20 millas de la ciudad. Sigan derecho por toda la ruta 90 y llegarán a ella. ¿Nor qué?, pregunté yo. North Skymore, repitió él con la misma sonrisa. Yo jamás había escuchado ese nombre, y eso que he manejado por todo el sur de Nuevo México, así que debería saber la localidad en donde estábamos. Pero como ya era tarde e íbamos retrasados, no pregunté más. Le pagué el combustible, le agradecí por el servicio y ambos regresamos al bus. Todos los pasajeros estaban mirando por las ventanas con caras raras. Una señora recuerdo que dijo: ¿Este lugar, dónde es que estamos? No creo que hayamos llegado a Arizona todavía. Con más preguntas que respuestas arranqué con cuidado el vehículo. Volvimos al camino, pero desde ese momento todo se sintió muy mal. Las señales de tránsito no tenían nombre, solo flechas y números. Los árboles que aparecían a los lados no eran como los que normalmente se ven en ese desierto. Estos eran mucho más altos y más oscuros. Incluso algo tan común como el pavimento se sentía distinto, como más liso, más nuevo, pero sin marcas. Todo eso se me hizo muy raro. Aquella carretera la había recorrido decenas, cientos, quizás miles de veces, y aún así esa noche se veía muy diferente. Después de 20 minutos de manejar derecho, ya no tenía idea de dónde estábamos, y eso que yo conozco cada maldita milla de ese camino. Un pasajero me gritó desde el fondo: Esto no es la ruta 10, ¿verdad? ¿No será que estamos perdidos, chofer? No le dije nada, pero yo sentía lo mismo. Estábamos en otro lugar, un lugar parecido pero diferente, aunque la pregunta era ¿en qué momento fue que me desvié? ¿Cuándo? Yo no hice nada diferente a las otras noches conduciendo. No había forma en la cual me hubiera perdido. Digo, no tomé ninguna salida extraña, ninguna desviación, ningún otro camino. Así estuvimos por un buen rato hasta que por fin vimos algo. Aquello se trataba de una señal de carretera con letras que sí reconocía. Esta decía Temin, 15 millas. Más adelante vi las luces del pueblo. Estas eran las de siempre, las casas también, incluso la estación de policía, y el letrero de bienvenida colgaba en lo más alto con un lagarto gigante. Todo estaba como debería ser. Asustado y relajado, que no sé cómo explicar esa reacción, me obligué a orillarme frente a una tienda para tomar aire. En ese momento el pasajero de gorra que se había bajado conmigo en la gasolinera se acercó conmigo. Eso que vimos no fue normal, ¿cierto? No lo fue, le respondí yo, todavía con el corazón en la garganta. Una vez que terminamos el viaje y cuando regresé a casa después de varios días, me puse a buscar en Google Maps y en el GPS, incluso en foros de camioneros, pero en ningún momento, en ningún lugar, existe un lugar llamado North Skymore que esté en Nuevo México,
ni tampoco existe una ruta 90 entre Las Cruces y Deming, nada. Pero lo peor es que todo eso que vivimos, porque no solamente lo viví yo sino todos los pasajeros, fue real. Esa noche de alguna forma entramos a otro sitio, uno muy parecido al nuestro pero no igual. Yo pienso que entramos a una dimensión alterna, o quizás viajamos en el tiempo a otra época. Esas son mis dos teorías. Ahora les pregunto a ustedes, comunidad de SH, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Otra dimensión u otro tiempo? Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Valeria, pero el relato que les cuento no es mío, sino es algo que le sucedió a mi hermano mayor Dave, quien es chofer de autobuses. Primero que nada, debo decir que mi hermano nunca fue de inventar cosas. Tampoco es borracho, ni drogadicto, ni tampoco está loco. Lo suyo siempre fue trabajar y llegar a casa a ver el partido de su equipo favorito, los Bucaneros de Tampa Bay. Así que esto no es algo que pudiera sacar de su imaginación, ténganlo por seguro. Bueno, mi hermano cuenta que esto le pasó en una carretera solitaria entre Flagstaff y Winslow, en el norte de Arizona. Si conocen esta parte del país sabrán que por allá el viento pega muy fuerte. Hay tramos donde no hay ni siquiera una sola luz, y si no sabes lo que haces, es fácil perderte o tener un accidente. Dave trabajaba como chofer por una empresa de transporte regional de aquel lugar, en un autobús mediano, de esos que van de pueblo en pueblo recogiendo gente en paradas pequeñas, un colectivo como muchos le dicen en otros países. Aquella noche le tocó ser el último viaje. Eran como las 11:30 y únicamente tenía 3 pasajeros al salir de Flagstaff, y para cuando dejó el último en Leo, el autobús iba prácticamente vacío, o eso pensaba. Ya estaba a la mitad del camino de Winslow cuando la vio. Estaba parada a la orilla de la carretera, poco antes de llegar a un pequeño diner que estaba sobre el camino. Se trataba de una mujer vestida de blanco, con el cabello largo, negro, lacio, que le cubría parte del rostro. Dave frenó un poco ya que pensó que tal vez era una muchacha que se había quedado parada, o que alguien la había dejado por ahí, ya que no era común ver a alguien a esas horas en esa parte del camino. De hecho, era prácticamente imposible. Una vez que frenó y abrió la puerta, le preguntó: Buenas noches, necesita que la lleven. Ella no contestó, pero sí subió lentamente al bus sin hacer contacto visual. Después se sentó en el asiento 3B, del lado derecho, y se quedó mirando hacia afuera. Dave pensó que tal vez venía de una fiesta, o que algo le había pasado, pero por respeto no preguntó más, así que siguió manejando esperando que en algún momento ella se levantara o le dijera para dónde iba y dónde bajaba, pero no lo hacía, solo estaba ahí completamente quieta. El autobús avanzaba por la carretera oscura, la luz interior era tenue y el único ruido que se escuchaba era el del motor y el golpeteo suave del viento. Dave miraba de vez en cuando el retrovisor y ahí seguía la misma mujer, siempre en la misma posición. Después de casi 20 minutos y cerca de Winslow, Dave volteó y le preguntó otra vez: Oiga, ¿hasta dónde baja? Pero solamente hubo silencio. Señorita, ¿a dónde va a bajar? ¿En Winslow o dónde? Pero esa mujer no le respondió nada. Ya un poco molesto, mi hermano, por la poca participación de la mujer, giró un poco el cuello para verla mejor, pero, dice, el asiento estaba vacío. Ya no estaba la mujer detrás de él. En ese instante se le erizó la piel porque no podía creerlo. El asiento 3B estaba completamente vacío. Parpadeó varias veces e incluso pensó que quizás ella se había cambiado de lugar, pero no. Mi hermano se levantó un poco, revisó los otros asientos y aún así no había nadie en todo el autobús. En ese momento supo que lo habían espantado, pero no quiso poner esas imágenes malas en la cabeza, así que respiró hondo. Se dijo a sí mismo que estaba cansado,
y a lo mejor la muchacha se había bajado sin que él se diera cuenta y nada más. Un poco más relajado volvió a tomar el volante, aunque con el corazón acelerado, y siguió su camino. Iba ya en la última curva antes de llegar a la desviación de Winslow, cuando pasó algo aún mucho peor que todo esto. Justo ahí, en medio de la carretera, estaba esa misma mujer parada. No era otra, dice mi hermano, era la misma. Mismo vestido, mismo cabello, todo igual. Dave reaccionó por instinto, giró bruscamente el volante hacia la izquierda para no arrollarla e intentar esquivarla. El autobús patinó por el pavimento mojado, las llantas traseras se levantaron un poco y el vehículo se deslizó hacia una cuenca. Mi hermano dice que no recuerda el impacto, solo sabe que despertó en el hospital muy mal herido. Tenía el brazo derecho roto, algunos puntos en la frente y el cuello rígido por el latigazo del golpe, pero milagrosamente no había ningún pasajero a bordo, así que nadie más salió herido. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron que el autobús se había salido del camino pocos metros después de una curva. Por suerte, este no cayó en una zanja ni tampoco se volcó. Después de ese accidente, yo fui de las primeras personas en llegar al hospital para ver a mi hermano. Cuando lo hice, lo vi pálido, asustado, sudando frío, y lo que me dijo me dio vueltas la cabeza. Ella no se bajó, estaba sentada, la vi, te lo juro que la vi, y después apareció en la carretera, justo enfrente, y no tuve tiempo de reaccionar, y por eso es que choqué. Los médicos dijeron que tal vez fue una alucinación por el cansancio lo que vio, que el golpe le había afectado mucho y que no era tan raro ver cosas después de aquel susto. Pero yo conozco a mi hermano y lo que me contó no solo fue por el accidente, pues él me dijo con lágrimas en los ojos y con miedo real que eso sí pasó, que esa mujer sí fue real, que sí vio a esa mujer. Meses después él volvió a ese tramo de la carretera por cosas de trabajo y fue que se enteró ahí mismo que hace mucho tiempo, en aquella carretera, una persona falleció, pues se dice que en ese lugar entre algunas piedras hay una extraña cruz, una que se encuentra muy oxidada y que tiene el nombre de Ángeles Cruz, fallecida en el año 1991. Según se dice, ella se trata de una joven que, según supimos, murió atropellada en esa curva mientras pedía un aventón. Su familia aún vive en Winslow y la madre fue quien puso aquella cruz para honrar la memoria de su hija. Curiosamente esta está en el mismo lugar donde mi hermano vio a aquella mujer de blanco, y creo, y si no nos equivocamos, esa mujer fue la culpable del accidente que él tuvo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.